Hola, ¿qué tal, amigo ciudadano? Vamos a empezar nuestras cápsulas jurídicas, esperando que este aporte en el cual estamos trabajando sea de gran ayuda para ti o para aquella persona que lo esté viendo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del artículo primero constitucional, ¿verdad? Vamos a hablar de nuestros derechos. ¿Dónde están establecidos nuestros derechos como personas? Nuestra constitución política es la ley máxima de nuestro territorio, en nuestro país, la ley suprema. A la par se encuentran los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. En el artículo primero nos habla de los derechos y sus garantías. En muchas ocasiones hemos sido víctimas de la violación de nuestros derechos, pero sabemos que los servidores públicos han violado nuestros derechos. Háblese de un maestro, háblese de una institución policíaca, ¿verdad? Háblese de una institución donde brindan servicios públicos. En muchas ocasiones violan nuestros derechos. Lamentablemente desconocemos dónde están establecidos nuestros derechos y sus garantías. En la Constitución Política, en su artículo, del primero artículo 29, están las garantías, donde están establecidos nuestros derechos como mexicanos, como personas, ¿verdad? Llámese extranjero, llámese mexicano. En esta cápsula jurídica vamos a hablar de lo que son los derechos humanos. ¿Qué nos dice el artículo primero constitucional? Vamos a darle lectura para ir comprendiendo, ir desglosando lo que nos dice el artículo primero constitucional. Nos dice: en los estados mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Nos dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. O sea, no nada más nosotros como mexicanos, sino también los extranjeros que estén en nuestro país gozarán de estos derechos establecidos en nuestra Constitución. Y dice que no podrán restringirse, ¿verdad? Una cosa importante que tenemos que comprender es que hay algunos derechos como la libertad, que no son absolutos, ¿va? Que pueden restringirse, pero no en cualquier momento, no cualquiera lo puede hacer. Nos dice que podrán restringirse o suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones en que esta Constitución establece. Dice en su segundo párrafo del artículo primero que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución. Quiere decir que no otra ley hará interpretación a los de los derechos humanos, sino se interpretarán conforme a nuestra Constitución, ¿verdad? Y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo el tiempo a las personas, dice, la protección más amplia siempre va a ser a favor de los derechos humanos. En su artículo tercero, me gusta este párrafo que establece nuestra Constitución, donde dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, dice. O sea, las autoridades tienen esa obligación de promover los derechos humanos, ¿va? De los cuales tenemos derecho, ¿va? De respetar, ¿va? No nada más de promover, sino también deben de respetar los derechos humanos, ¿verdad? Dice, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, que los derechos humanos no se puede tener derecho a la vida sin tener derecho a la salud. Todos los derechos van unidos entre sí, van interdependientes, son indivisibles, o sea que no se pueden dividir los derechos. Y la progresividad nos habla que siempre va a ser a favor de nosotros como personas, ¿verdad? Nunca en contra. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si una persona es sentenciada, ¿verdad?, por un delito y durante el tiempo se desarrolla una ley donde tenga una mayor condena por el delito que cometió,
No podrá ser así, sino todo lo contrario, ¿verdad? Que si se desarrolla una ley donde la sanción por ese delito que la persona cometió es menor, podrá tener acceso a ella. Sigue diciendo, en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Muchos de nosotros nos han violado nuestros derechos y el Estado tiene la obligación de investigar esa violación y sancionar al servidor público que haya hecho esa violación a nuestros derechos. En el cuarto párrafo de este artículo primero nos habla de la esclavitud. Dice que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren a territorio nacional alcanzarán solamente por entrar a territorio nacional su libertad y la protección de las leyes establecidas en nuestro país. Nuestra Constitución también nos marca, dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, ¿no? Y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Un ejemplo de esto que establece nuestra Constitución es que cuando un servidor público en seguridad pública detiene a una persona, no puede violar el derecho, ¿verdad? En que esta persona, a veces, muchas ocasiones, los servidores públicos, hablando de los policías, golpean a los detenidos. Esto está prohibido, dice nuestra Constitución. Dice menoscabar la dignidad humana, ¿verdad? Por eso es importante que conozcamos como ciudadanos nuestros derechos y dónde están establecidos. Es muy importante que tengamos conocimiento de esto, porque muchas ocasiones también han sido, ¿verdad?, víctimas de bullying en la escuela, han sido revictimizados en diversos lugares cuando han sido víctimas de alguna situación, de alguna violación a un derecho, ¿verdad? Otro importante que dice que porque tengas alguna discapacidad no puedes, ¿va?, no puedes ver una discriminación hacia esta persona porque presente algún tipo de discapacidad física o alguna, de acuerdo también a sus preferencias sexuales. Hoy en la actualidad hay mucha discriminación acerca de las personas gay o lésbicas. Nuestra Constitución establece que no debe haber una discriminación, que está prohibida la discriminación hacia este tipo de personas, a estas personas, ¿verdad? Independientemente de sus preferencias sexuales, ¿verdad? O si algunas personas profesan alguna religión, ¿verdad?, que no sea, válgame la redundancia, que no sea que la misma en la cual él se está desarrollando en esa sociedad, no tiene por qué ser discriminado, no tiene por qué ser apartado, ¿verdad? O por si esa persona es extranjera, nosotros como mexicanos, y si está habitando nuestro país, no tenemos por qué discriminarla y hacerla sentir mal y apartarla, ¿verdad? Si una persona tiene una condición social diferente a la de nosotros, una condición de salud muy diferente, amigo ciudadano, yo te invito, ¿va?, a que leas nuestra Constitución. En los artículos 1 al 29 están establecidos las garantías que dan protección a nuestros derechos como ciudadanos. Muchas veces no podemos defendernos porque desconocemos nuestros derechos. Sabemos que ahí que están establecidos, pero eso es muy importante que conozcamos nuestros derechos. Yo los invito a que lean la Constitución mexicana en la cual están establecidos. También habla de los derechos que tenemos como mexicanos. Es cierto que también habla de las obligaciones, pero si no leemos, ¿verdad?, ¿cómo vamos a saber dónde están nuestros derechos? Por eso es esta cápsula jurídica, para que tú tengas un conocimiento, ¿verdad?, de que si alguien te viola tus derechos, puede ser sancionado, y más si es servidor público. Recordemos que los servidores públicos están para proteger, para promover los derechos. Yo te invito a que nos sigas
en la próxima cápsula jurídica para seguir hablando de nuestros derechos.